Bueno, vamos directos al grano. En este análisis vamos a explorar una ruptura sociológica y teológica bastante profunda. Me refiero al contraste, casi diría al choque frontal, entre las comunidades vivas y las instituciones rígidas. Basándonos en las reflexiones del ingeniero y analista Iván Pinto, vamos a desgranar cómo entendemos hoy las agrupaciones humanas y, sobre todo, por qué necesitamos cambiar de enfoque de manera urgente. A ver, para empezar, hagámonos una pregunta un tanto incómoda. Históricamente, la sociedad nos ha enseñado a valorar lo permanente, ¿verdad? Lo estático. Nos inculcan que si una organización se acaba, es un fracaso absoluto. Pero, ¿y si esa premisa es falsa? ¿Por qué ese intento desesperado de hacer que nuestras instituciones duren para siempre es literalmente la receta del desastre? Y aquí está la clave del asunto. Toda esa energía monumental que gastamos a diario intentando evitar que un proyecto colapse, usando un control súper rígido y corporativo, bueno, eso es exactamente lo que asfixia cualquier conexión genuina desde el minuto uno. Es como un choque de trenes entre nuestra verdadera naturaleza, que es orgánica, y esa obsesión tan poco sana por mantenerlo todo inalterable. Bien, pasamos a la primera sección, redefiniendo el éxito. Según las fuentes que estamos analizando, se nos propone algo radical: abandonar por completo esas típicas métricas corporativas. Olvidémonos del estatus, del volumen de gente, de los ingresos. En lugar de ese paradigma de acumulación que nos imponen desde fuera, se rescata una idea mucho más antigua y, francamente, con mucho menos ego. El éxito real es ser un siervo ciego fiel, es decir, alguien que cumple con su tarea diaria de forma genuina, haciendo justo lo que toca, sin estar mirando de reojo para ver si el mundo le aplaude. Y ojo, que aquí es vital hacer una distinción, para no volvernos locos. Al separar nuestro valor personal de esos resultados externos que, al final, ni siquiera controlamos, nos quitamos un peso de encima brutal. Hay una anécdota personal durante la pandemia que lo ilustra de maravilla. La meta inmediata de un padre no era forjar futuros genios que heredarán un imperio, era simplemente sentarse a jugar al uno con sus hijos. Esa fidelidad en tu rol más inmediato, frente a la tiranía de lo que la sociedad espera, es lo que de verdad define el éxito en el día a día. Seguimos. Sección 2. La Iglesia como organismo vivo. Fijaos que nuestro propio lenguaje cotidiano nos delata por completo. Solemos hablar de ir a la iglesia o salirse de un grupo como si fuera, no sé, como darnos de baja del gimnasio. Pero si entendemos la iglesia o cualquier comunidad de seguidores como un organismo vivo, nos damos cuenta de que necesita una renovación constante. Biológicamente es imposible que un músculo decida, sin más, salirse del cuerpo. Hemos convertido algo que debería ser totalmente orgánico en un frío club social con puertas giratorias. Claro, para que este organismo funcione sin esa jerarquía corporativa que asfixia, el liderazgo tiene que estar distribuido. Tomando como base un texto clásico de la carta a los Efesios, el análisis nos muestra un modelo colaborativo superactual: el emprendedor, el activista, el comunicador, el cuidador y el educador. Esto tiene que funcionar como la sal en un guiso literal. Los cristales se disuelven, se vuelven invisibles, pero su sabor lo impregna absolutamente todo. Nadie chupa cámara aquí. Es un esfuerzo colectivo que rompe de lleno con esa figura del líder solitario o el consejero delegado que lo controla todo. Vamos con la sección 3, modelo institucional contra discípulos. Hagamos un poco de memoria histórica para entender esto bien. En la Grecia clásica, la Eclesia era una asamblea totalmente fluida en medio de la plaza pública, una comunidad real de discípulos resolviendo problemas prácticos sin tantas barreras. Pero, hacia el año 300, con Constantino, esa asamblea orgánica cambia radicalmente. Se impone un modelo institucional rígido para ejercer control social. Ahí nacen los muros, las jerarquías, la burocracia infinita. Y ahora, al llegar a nuestra era posmoderna, esa confianza ciega en las instituciones se nos ha desmoronado del todo, lo que nos obliga a deconstruir toda esta herencia. Lo que nos lleva a un contraste brutal sobre cómo intentan crecer estas comunidades hoy en día. Las fuentes ridiculizan el clásico reclutamiento institucional con un chiste buenísimo: un falso cazador que, acorralado por un león, consigue meter al pobre animal en un avión y les grita a los demás: «Id pelando a este que voy a por otro». Esa es la típica actitud corporativa deshumanizada: meter gente a empujones en el edificio y pasarle el problema al profesional de turno. En contraste total, surge la apologética encarnacional. Es como recomendar una Thermomix porque te ha cambiado la vida. Cero cuotas de ventas, cero presión. Solo compartes algo auténtico que realmente mejora tu existencia. Bien, pasamos a la sección 4, vallas frente a pozos.
Fijaos cómo encaja todo esto para crear una imagen súper reveladora sobre cómo retenemos a las personas. Por un lado tenemos los típicos y gigantescos ranchos de Texas. Su estrategia, construir kilómetros y kilómetros de vallas perimetrales para que el rebaño no se escape. Y así es exactamente como actúan muchísimas organizaciones hoy. Imponen reglas, dogmas y contratos para atrapar a la gente. Pero, por otro lado, pensad en el enorme outback australiano. Allí es materialmente imposible construir muros. La solución, cavar un pozo de agua profunda en el centro. El rebaño se queda por puro instinto de supervivencia, porque allí hay vida y hay sustento. El mensaje está clarísimo, hay que dejar de levantar vallas y empezar a cavar pozos que atraigan genuinamente. Llegamos a la sección 5, el Evangelio de la muerte. Y esto es duro, pero hay que decirlo. Si entendemos la comunidad como un organismo, hay que aceptar su ciclo biológico natural. Nace, crece, decae, muere y al final se renueva. En las fuentes se menciona una figura histórica, los hijos de Issacar. Eran sabios, pero no por su fuerza bruta, sino porque sabían leer perfectamente su momento histórico. Entendían algo fundamental. Si una iniciativa nace para cubrir una necesidad sociocultural específica, cuando esa época pasa, el ciclo de esa iniciativa también debe terminar de forma natural. Así que aquí está el punto crucial. Al igual que una semilla tiene que descomponerse bajo tierra para que brote un árbol nuevo, los proyectos humanos también necesitan tener el valor de morir. Negarnos a aceptar esto es lo que acaba quemando y agotando nuestra energía. Un proyecto que llega a su fin no es un fracaso, para nada. El verdadero fracaso, el verdaderamente devastador, es empeñarnos en mantener viva una estructura muerta, enchufada a un respirador artificial, simplemente por ego o por miedo a soltar el control. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, dejemos una pequeña reflexión en el aire. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestros propios círculos personales y colectivos, ¿qué estructura obsoleta, qué tradición desgastada o qué valla institucional seguimos manteniendo viva artificialmente, solo por el miedo que nos da a cambiar? Quizá el verdadero triunfo, al final del día, sea dejar que esos muros de hormigón caigan de una vez por todas y gastar toda esa energía en nutrir los ecosistemas vivos y reales que respiran justo a nuestro lado. Ha sido un placer compartir este recorrido. Nos vemos en la próxima.